Bueno, y vamos a tomar algunos temas, nos vamos a poner un poquito serios en el sentido de que vamos a hablar de una problemática que es natural, es parte de la vida misma. Y para abordar esto, que vamos a hablar de lo que es el duelo, vamos a hablar con nuestro querido Pablo Celani, nuestro psicólogo de confianza. Pablo, bienvenido. Digo, me pongo serio porque es parte de la vida misma, es parte de los mismos dolores propios de la vida y que todos de una manera u otra lo vamos a enfrentar a lo largo de nuestra vida, de una manera u otra y en repetidas situaciones, ¿no? Exactamente, sí. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. Me metí de lleno, te digo, porque creo que es un tema que muchas veces tenemos miedo de hablarlo, ¿no? Sí, me hiciste acordar una frase de la película de Benjamin Button que dice: estamos destinados a perder a las personas que amamos. Exactamente. Y me quedé cuando la vi como, digo, bueno, es el destino, es irreparable, es el precio que pagamos por estar vivos. Bueno, y dentro del duelo viene de dolus, del latín, que significa dolor. Tenés el duelo normal, que vendría a ser un proceso en donde en una primera instancia tenés un tiempo de negación. Viste que siempre ante la noticia es: no lo puedo creer, sí. Lo vi ayer, estuve tal día con él. Después tenés ira, un proceso depresivo. Y bueno, y así vas llegando a la aceptación. Por ahí tenés un tiempo también como que es de irrealidad. Eso te iba a decir, porque de repente también cómo sea el proceso, ¿no? Porque a veces hay muertes que son muy traumáticas, donde realmente te agarran desprevenido, como la persona que se queda sufriendo, padeciendo esa falta, esa pérdida. Y después tenés muertes que son como crónica de una muerte anunciada, por así decirlo, que sabés que se va a terminar porque hay una afección, una enfermedad de por medio. ¿El shock emocional para la persona tiene los mismos procesos? Y depende de cómo esté la persona preparada. Por ahí, viste, el Germán me planteaba la otra vez que vi en el último programa, me dijo cómo nos preparamos para el duelo. Y sí, por ahí cuando tenés un proceso de enfermedad y la persona viene decayendo cada vez más, te da un tiempo de hacer un duelo anticipado, te diría. ¿Existe ese proceso? Y sí, generalmente se asocia a la mujer el proceso de duelo anticipado en la relación de pareja. Bien. Siempre se dice que la mujer hizo el duelo antes y vos te desayunás, digamos, como hombre, que el corte. Bien. Bien. Pero cuando tenés una persona con una enfermedad crónica, sí. Bueno, más o menos te vas preparando, o sea, vas haciendo como un proceso de duelo anticipado, lo que no va a significar que no te duela. Bien. En un duelo normalmente duele, y tenés que pasar por un proceso de dolor en donde por ahí te tenés que permitir llorar y a la vez limitarte un poco. Claro, siempre volvemos a lo mismo, hay que tener como un control. Hay frases hechas, ¿no? En la vida lo único que tenemos seguro es que nos vamos a morir. Sí. Desde la filosofía se aborda de que todo lo que sucede en la vida son detractores o distractores de esta situación, de olvidarnos de que somos finitos o de que nuestra familia es finita, nuestros afectos son finitos y que realmente el que sufre es el que queda, porque el que pasa este duelo es así. ¿Cuáles son las herramientas que tengo a disposición como un individuo que está atravesando un duelo? ¿Qué tendría que buscar si veo que no puedo salir de esto, no? Mirá, la autocompasión la tenés que tener en el proceso que encarás del duelo. Hay gente que normalmente elabora bien un duelo porque está bien. Si no se está elaborando bien y ya está encarando para el lado de lo patológico, ahí sí podemos buscar la ayuda de un profesional y bueno, y revisar un poquito. Porque Freud dijo que cuando analizó en duelo y melancolía, dijo que ninguna persona de buen grado abandona un objeto libidinal. Un objeto libidinal, entiéndase, un padre, una madre, hasta incluso te diría un trabajo, por ejemplo, si lo perdés tenés que hacer un duelo. Entonces, por ahí tenés el proceso de duelo normal, y tenés el proceso de duelo patológico. En el proceso de duelo patológico haces una especie de melancolía, que Freud le llamó melancolía depresiva. Bien. Entonces ahí te identificás con el objeto que perdiste y tomás como un tinte más autoagresivo. Ya arrancás por un lado de evitar el dolor de forma por ahí nociva, por ejemplo el alcohol. Bien.
o alguna que otra salida. Sí, que en realidad lo único que hace es distraerme o tratar de, o buscar que mi cuerpo, mi mente no conecte con ese dolor, ¿no? Claro, una salida evasiva generalmente. Y en cuanto a lo que son el duelo patológico, porque vos recién me decías que un duelo normal, sano, común, digamos, que se atraviesa de una manera medianamente esperada. Sí. Pasamos por esta cuestión del descreimiento, la ira, el llanto, y bueno, luego está la aceptación, donde decimos, bueno, listo, esto es así, la vida es así, la vida continúa. Claro. El patológico, normalmente, ¿dónde se queda? ¿Cómo podemos identificar que estamos atravesando? Y no un duelo llega a la patológico? aceptación. Bien. O sea, se habla de un proceso de una identificación introyectiva en donde tomo un rasgo del que he perdido y me identifico con él. Por ejemplo, no sé, si perdí un padre que era alcohólico, bueno, empiezo a tomar mucho. Bien. De repente, entonces soy igual que él. Ni hablar si estamos hablando de un suicidio. Entonces el riesgo incipiente es que la persona se identifique. Copie la conducta. Claro, que copie la conducta y se identifique con ese aspecto también. Generalmente cuando el paciente está complicado siempre se tiene especial atención cuando llega el aniversario del suicidio. Claro. Entonces hay duelos que son más esperables, normales para la cultura, Sí. y duelos que son más complicados. El del suicidio lo que tiene en particular es que genera mucha culpa, porque la persona llegada siempre empieza con el tema de que el día... ¿Cómo no me di cuenta? Claro. ¿Cómo no lo ayudé? ¿Cómo no Sí. entendí esta señal? Sí, es tremendo el lío que se hace para el paciente psicológicamente en cuanto a la culpa, porque empiezan con teoremas, ¿viste? Historias donde... Empiezan a montar hipótesis de... Claro, empiezan a montar hipótesis donde lo salvan. Claro. Entonces por ahí es complejo. Si el duelo, en cuanto elaborado bien, yo creo que como para tener de indicio, es cuando te acordás de esa persona y te podés dar el lujo de reírte. Qué lindo ese punto, porque creo que ahí está y creo que va de la mano un poco de lo cultural, ¿no? Porque tengamos en cuenta que nuestra cultura eminentemente está atravesada por la cultura griega, y esto del trascender, ¿no? Sí. De trascender en el otro, de plano, Claro. tiene mucho que ver con el recuerdo desde la alegría, con el recuerdo de, che, cómo nos hacía reír, cómo nos enseñó, Claro. desde el buen lugar, ¿no? Sí, en una primera instancia lo normal es que llores y tengas un proceso depresivo, pero cuando ya llega ese momento en donde te levantás y a lo mejor te acordás de algo chistoso o te acordás con una sonrisa, ahí va el duelo bien. Es bueno, Va bien. Es buen indicio, y es buen indicio para tenerlo también de parámetro de medición, para decir, bueno, che, esto me está costando más de lo normal o más de lo que por ahí me están diciendo mi entorno, che, estás muy bajón, estás muy apagado, busco una ayuda, o por ahí, che, mirá, obviamente doler duele, el que queda siempre es el que va a estar sufriendo la pérdida, Sí, pero el tema es cómo lo procesamos. Hay un tema coyuntural que creo que fue por ahí, por donde Germán quería también hacer un par de preguntas que tienen que ver con enfermedades terminales, sí. donde el duelo es propio porque el paciente terminal somos nosotros. ¿Cómo se trabaja eso? Vos decís asumir la propia muerte. Sí. Y yo creo que la cultura va evolucionando un poco con ese tema. Porque se habla más suelto. Me gustó mucho la frase de López Rossetti, que lo dijo en un programa, dijo, todos somos pacientes terminales, nadie te puede asegurar más de 6 meses de vida. Está bueno pensarlo. Qué bueno eso que dijiste, porque es cierto, nadie te lo puede asegurar. Más allá que vos médicamente estés fantástico, Y no sabés. saliste a la calle, te pisó un auto y... Sí, fuiste. o andás, sabés que tenés incipiente, Claro. no tenés idea. O sea, pero yo creo que si tomamos ese concepto desde el punto de vista cultural como para vivirlo más a pleno, le podemos buscar un punto lindo, porque en realidad, como hay verdades que son neutras. Sí. O sea, la realidad de que vas a morir algún día, para mí es una realidad neutra. Yo le digo neutra. Sí, es una realidad que en realidad todos ocultamos. No nos queremos dar Claro. cuenta que es una realidad y es una verdad absoluta. Sí, tenés Por el procesos. momento. Claro, tenés procesos psicológicos que te ayudan a ocultarlo, por ejemplo, la negación. O sea, si vos fueras consciente de lo frágil que sos, no te animás a cruzar la calle. Claro.
está bien, pero por más que tengas como toda esta cuestión defensiva que hace al yo, que el yo esté sano y demás, si es un concepto que ya de adolescente lo venís abordando. Totalmente. Entonces ya tenés un nivel de complejidad en el pensamiento como para abordarlo. Y yo creo que al ser una idea cruda y neutra, podés ir para cualquiera de los dos lados. Bien. Porque, por ejemplo, el depresivo siempre te dice que a raíz de eso no le encuentra sentido a la vida. Claro. Bueno, yo siempre he dicho que la vida tiene un solo sentido, es para adelante. Exactamente. O sea, como que hay que seguir de alguna manera, Sí, la vida siempre. tiene un solo sentido, que es vivirla. Sí, es que pérdidas vas a tener. O sea, porque siempre estás mutando, siempre estás cambiando de estado. Entonces, por ahí vas a tener que elaborar el duelo, qué sé yo, suponete por lo laboral, vas a tener que elaborar el duelo por la pareja, si es que te toca terminar con tu pareja, o vas a tener que elaborar el duelo por muerte, que es el que más o menos abordamos de principio. Así es, Pablo, yo te agradezco muchísimo, el tiempo vuela, creo que es muy interesante todos los procesos que hemos hablado y obviamente invito a los amigos que cualquier consulta que tengan se pueden contactar con Pablo, lo pueden buscar por Instagram y hacerle consultas obviamente a nuestro psicólogo de confianza y creo que hay temas muy puntuales que venimos tratando que merecen consulta, así que los invito. Pablo, muchísimas gracias. Muy bien, gracias a vos. Con ustedes, el licenciado Pablo Celani, nuestro psicólogo de confianza aquí de Cultura Inquieta. Nos vamos a ir a la tanda y ya venimos con mucho más.